Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra sesión. Vamos a avanzar con la sesión explorando datos específicamente. El anterior fue un ejemplo muy claro de cómo podemos trabajar con datos en Excel. Muchas personas, de hecho, no se dan cuenta que Excel es una herramienta realmente muy poderosa, la cual nos permite trabajar con datos de muchos tipos, de muchos tamaños. El ejemplo que hicimos fue muy sencillo, muchas cosas muy manuales, pero sí permite ilustrar de qué manera una persona como Lucy, por ejemplo, puede empezar a, explorar sus datos y empezar a trabajar con ellos, empezar a limpiarlo, empezar a transformarlo, a crear, información derivada de los datos que tiene y a partir de él empezar a hacer los distintos análisis. Como sabemos, tenemos a Lucy o a Laura, que está en su emprendimiento. Y ya en este punto lo que deberíamos empezar a preguntarnos es cuál es el objetivo que puede tener ella para acercarse a los datos. Hay que tener un objetivo específico para poder acercarse a los datos y poder sacar provecho, de manera mucho más productiva. Aquí claramente, lo primero que podría presentarse es el análisis que va a hacer, Laura o Lucy alrededor de los datos. Puede ser un análisis de tipo descriptivo, puede ser que ella quiera acercarse a esos datos que tiene, a esos registros de datos que tiene, para saber, por ejemplo, cuántos jugos ha vendido, cuántas limonadas, para saber, por ejemplo, cuánto, han sido los ingresos que ha tenido a lo largo del tiempo, y de esa forma, entonces, poder, de manera descriptiva, poder entender mejor la información que tiene. Adicional a eso, entonces, podría, a querer tener un objetivo más de tipo asociativo, poder, comparar posiblemente la temperatura, si la temperatura tiene que ver o no con, las ventas de jugos, de limonadas que está teniendo, si de pronto el número de volantes que genera tiene que ver o no con los ingresos que está teniendo, que está generando. Eso, es un tipo de exploración de datos más de tipo asociativo. Entonces, ese también puede ser un objetivo que puede tener presente. Podría haber otro tipo, de objetivo, y es tener un objetivo más comparativo, comparar, por ejemplo, cuál es de los dos refrescos es más popular, si la limonada o el jugo de naranja, y entonces de esa manera empezar, a tomar decisiones en cuántos limones o cuántas naranjas lleva su negocio para poder, hacer los distintos, para poder servir la demanda que va a tener esos días que sale los fines de semana, por ejemplo, para comparar si los sábados o los domingos es un mejor día, y de esa forma entonces poder hacer esas comparaciones y a partir de ahí poder probar, las distintas hipótesis que tiene y tratar de identificar a partir de los datos que tiene una información relevante que le permita ser mucho mejor y más eficiente en el emprendimiento que tiene. También, como lo habíamos mencionado antes, puede ser que esté buscando o tener el objetivo de hacer un análisis predictivo, un análisis en el cual a partir de los datos que tiene, tratar de predecir cuántos refrescos va a vender de cada sabor en el siguiente sábado o el siguiente domingo, y de esa forma entonces poder tomar una decisión de cuántos insumos, de cuánto debe invertir en los insumos que va a llevar, de forma que no invierta mucho y que posiblemente entonces gaste el dinero que tiene y pierda un concepto que se llama liquidez, pierda el poder tener el dinero que tiene en la mano, invertirlo en los insumos que va a tener y que posiblemente no se venda todo y que deba esperar una semana adicional para poder venderlos, o que de pronto se le dañen porque no alcance a esperar el tiempo necesario. Entonces, cuando se hace ese tipo de análisis, ese tipo de objetivo, pues de esa misma manera se puede acercar uno a los datos y de esa forma entonces poder, lograr tener esos resultados de esa forma. Lo que vamos a hacer ahora y en la siguiente sesión es ponernos manos a la obra, utilizar Excel para, hacer ese tipo de análisis, particularmente descriptivos, asociativos y comparativos, y de esa forma poder empezar, a ver cómo lo podemos hacer y cómo Lucy o Laura puede, tomar y sacar partido del análisis de datos para el emprendimiento que tienen. Gracias.